Amados hermanos, un placer encontrarnos de nuevo para estudiar la palabra del Señor. Es una alegría muy grande volver a conectarnos con ustedes para estudiar, para compartir, para entender, para comprender la palabra de Dios para nuestras vidas. Así es que quiero invitarles a que oremos para que iniciemos de esta manera el estudio que hoy tenemos preparado para la palabra del Señor para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú nos das este privilegio, esta oportunidad preciosa de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por acompañarnos, por guiarnos, por sostenernos, por dirigir nuestra vida en cada instante de nuestro diario vivir, en nuestro diario acontecer. Tu presencia nos guía y nos ilumina. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos acompañe en esta noche ya de miércoles para comprender mejor la palabra del Señor. Terminamos la semana recién pasada hablando del versículo 26 del capítulo 1, ¿no es cierto?, cuando Pablo habla acerca del misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿no es cierto?, a los santos. Este misterio que nos habla el apóstol Pablo tiene que estar relacionado con lo que aprendimos en Efesios, que el misterio no está relacionado con el hecho de que los judíos fueran o no salvos, porque eso no es, eso ya estaba sabido desde tiempos muy antiguos, ¿no? El misterio o este nuevo elemento que se agrega era que Dios pondría en el mismo estatus a los que no eran judíos. Y esto realmente sorprende a los judíos, puesto que en la imagen, en el concepto de ellos, estaba el hecho de que esto estaba preparado solo para ellos. Sin embargo, en este texto que vamos a mirar, ¿no es cierto?, y que vamos a seguir analizando, este misterio tendría entonces que ver con que Dios coloca al pueblo no judío, a los gentiles, al mismo nivel. Esto en cuanto a la salvación, pues recordemos que todos los hombres, ¿no es cierto?, todos los seres humanos estaban perdidos, todos han pecado y por lo tanto judíos y no judíos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y eso los hacía entonces mantener la esperanza que ellos no quisieron, ¿no es cierto?, de el retorno del Señor para rescatar y salvar a todos los que estaban perdidos. Así es que esto no tenía que ver con lengua, no tenía que ver con raza, no tenía que ver con nada, sino que está entonces revelándolo. Y esta verdad, que si uno la mirara fríamente, o los judíos la miraran sesgadamente, diría yo, no está revelada en el Antiguo Testamento, no la ven, ¿no?, hasta hoy incluso. Ellos no ven que esto esté cumplido. Entonces, Pablo empieza a dar a conocer aquello. Dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas, entramos en el versículo 27, de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Destacamos aquí la frase esta, ¿no es cierto?, este hecho de cuando él dice esta esperanza de gloria. Es decir, estamos unidos, somos herederos, coherederos con Cristo de la esperanza en el mismo instante, en la misma ocasión, en la misma oportunidad en que usted manifiesta su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios entra en usted, lo sumerge, usted se sumerge en el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios lo llena todo. De ahí que aparece este hecho, ¿no es cierto?, de el bautismo en el Espíritu. Recordemos que bautismo es una palabra transliterada, que no ha sido traducida, sino más bien acomodada, diríamos también el lenguaje más coloquial, ¿no es cierto?, para que nosotros la podamos entender. Y esta significa, el significado de la palabra bautismo es sumergir. Por lo tanto, en el momento en que nosotros creemos en Jesús, tenemos este hecho maravilloso de sumergirnos en su Espíritu. Y por lo tanto, ahora el Espíritu de Dios debe gobernar su vida. Esto ocurre como algo extraordinario, y esto es lo que ocurre en medio de la iglesia. Esto es lo que pasa, por eso es que habla de la esperanza de gloria, ¿no? Esta esperanza de gloria. Dios quiso dar
a conocer. Dios quiso en su derecho, ¿no es cierto?, de hacer las cosas según su designio, según su propósito, según su alcance, según lo que Él ha determinado, ¿ya? Entonces, esa es la idea de este misterio. Ahora bien, sigamos en el texto 28, dice: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, sin distingo, a todo hombre, a todo ser humano, y enseñando a todo hombre también, ¿no es cierto?, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este hecho tenemos que entenderlo muy bien, pero vamos a ir por sección, por parte. El apóstol Pablo está diciendo: anunciamos a Cristo. El Evangelio no es lo que nosotros no hablamos solo. Mire, tenemos una buena noticia, porque eso es Evangelio, una buena noticia, sino el énfasis de nuestra predicación está en la doctrina básica, ¿no es cierto?, de la muerte, de la resurrección de Cristo, ¿no? Allí está. Entonces, lo que anunciamos no es simplemente quedarnos con que hay una buena noticia, sino que tenemos que dar la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? De que Cristo vino, ¿no es cierto?, la divinidad de Jesucristo, Dios descendió desde los cielos y se anonadó, se hizo hombre en el vientre de la Virgen María para venir a este mundo y vestirse de hombre, anunciarnos esta buena noticia, que Dios se había acercado desde los cielos, ¿no es cierto?, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes para que ustedes alcancen la salvación. Entonces, lo que el énfasis nuestro ha de estar en lo que significa esta buena noticia. Y esta buena noticia significa que en Cristo somos salvos todos los que creemos. Ahora, nadie puede hablar del Evangelio, solo del Evangelio, sin predicar a Cristo. Nadie puede decir que hay una buena noticia sin hablar de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es la médula, Cristo es lo principal en el Evangelio, porque Él es la vida eterna, como dice Juan, ¿no? Por eso que Juan dice que Él iba a mostrarnos la vida eterna, que Él había estado. Entonces, ¿a quién le había visto? Había visto Juan, Él había visto a Jesús, dice, a Él lo vimos, nosotros vimos, dice Juan, ¿no? Entonces, eso es aquello que nosotros tenemos que apreciar muy bien. Ahora, el apóstol Pablo entonces agrega, ¿no es cierto?, en el texto 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Aquí hay dos cosas que usted y yo deberíamos estar haciendo. Una es amonestar, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio para ganar a los pecadores, salvarlos de la ira del juicio que ha de venir sobre ellos, pero también tenemos que enseñar acerca del Evangelio. Si usted va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 hay la gran comisión que nosotros conocemos muy bien, ¿no es cierto?, y que la hemos predicado muchas veces. Dice lo siguiente, el texto bíblico allí, ¿no? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, universal, lo que decíamos delante, ¿no? Universal. Bautizándolos, fíjense el orden. Toda potestad, por tanto, id y hacer discípulos. La primera cosa es ir y hacer discípulos, anunciar, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, sin distingo de lengua, de cultura, de raza, de color de piel, etc. Toda raza, ¿ya? Y bautizándolos, dice, ahora bautícenlos, ¿ya? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es en agua. El bautismo que les hablé hace un rato, el bautismo en el Espíritu, tiene que ver con el sumergirnos en el Espíritu. Aquí está hablando del bautismo en agua. Y luego añade, enseñándoles. Es tarea de la iglesia, es tarea suya, es tarea mía, enseñar a los demás acerca del Evangelio, acerca de esta nueva gracia, de esta nueva relación, ¿no?, en la que usted se encuentra. Entonces, tenemos que enseñar, ¿no? Enseñar el Evangelio. Tenemos que procurar la formación, ¿no?
formar hombres, formar mujeres. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer, avanzar en la gracia de Dios, ¿ya? Y de esa manera entonces la iglesia ha de estimular, ha de incentivar, ha de educar, ha de compartir las enseñanzas como lo hacía la iglesia del primer siglo con los hermanos. ¿Para qué? Para que estos puedan entonces alcanzar el conocimiento real de lo que hay más allá luego de su fe en Cristo. Porque la fe es el primer paso. Pero cuando nosotros decimos que aceptamos ser salvos por la fe en Jesucristo, estamos también adquiriendo todo lo que viene más adelante. La herencia incorruptible de gloria, pero también en este tiempo el paso y el proceso que tenemos en la vida que llevamos cada día. Así es que por esa misma razón, yo, sin duda, y la Iglesia Bautista es una de esas, ¿no es cierto?, que creemos que la enseñanza del Evangelio es básica dentro de la Iglesia. Pero mire lo que dice el texto de Colosenses, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, perfecto. Así, es decir, presentar completo, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios es que cuando entremos a la gloria de Dios por la gracia redentora de Jesucristo, nos presentaremos perfectos. Y por eso es que podremos estar en la presencia de Dios. No ahora. Por lo mismo es que el apóstol Pablo plantea en 1 Corintios, cuando habla acerca, ¿no es cierto?, del cuerpo, y dice que nosotros seremos transformados, dice, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los que ya están sepultados, donde se levantan, los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán para ir al encuentro del Señor. Pero nosotros, dice el apóstol, nosotros los que estamos vivos, nosotros los que estamos conscientes todavía, ¿no es cierto?, dice Pablo, pensando en que el regreso del Señor es inminente, es en ese momento, es en el ahora, en el ya, en el aquí, en este momento, ¿no? Él dice, nosotros seremos transformados. Entonces, este cuerpo mortal, se vestirá de inmortalidad. Esto que es corruptible se vestirá de incorrupción. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentarse perfecto delante de Cristo. Aquí está lo que Pablo está diciendo, completo, ¿ya? Porque nosotros todavía llevamos con nosotros este cuerpo. De ahí que Pablo, cuando habla acerca del pecado, ¿no es cierto?, que mora en mí, él dice, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero hay una lucha con esta carnalidad que hay en mí, con este cuerpo, con esta naturaleza humana que me empuja al pecado. Pero cuando el Señor venga, amado mío, cuando el Señor venga, nosotros nos presentaremos completos en Él. Completos. Por tanto, seremos perfectos. Pero para que eso perfecto ocurra, tiene que pasar lo que dice Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán e irán al encuentro con Cristo. Y cuando nosotros, vuelvo a repetir, cuando nosotros, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción, entonces nos presentaremos delante del Señor y como cantamos, le veremos cara a cara y nos enfrentaremos con Él. Y gozaremos con Él y disfrutaremos con Él por los siglos de los siglos. Así es que esta es la meta, este es el objetivo de la enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros que estamos en este proceso de perfeccionarnos para presentarnos perfectos delante de Dios. Pero en Cristo, no por nuestras metas. Y finalmente, en el texto de Pablo, en el capítulo 1, ya para terminar esta parte, pero continúa más abajo, vamos a seguir ahí, ¿no? Dice, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, Pablo, como mencioné yo la semana pasada, Pablo dice, sigo esforzándome, ¿no? Sigo esforzándome. Es decir, trabajo hasta el cansancio, hasta sentir que las fuerzas me abandonan, ¿no? Este
tiene que ser también el deseo de nosotros hoy día, trabajar por la causa de Cristo, en este estado agónico incluso, pensando en los que han de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora bien, en los textos 1 al 8, que es lo primero que vamos a ver aquí, ¿no? Este capítulo 2 es muy interesante, ¿no? Y vamos a encontrarnos con que Cristo es esta respuesta, ¿no? Para aquellos que estaban introduciendo o tratando de introducir algunos ritos. Así que es lo que el apóstol va a plantear. No había habían algunos errores más bien, habían algunos errores que hacían que la iglesia de Colosa estuvieran en peligro. Habían 5 elementos que se veían en la iglesia. Uno de ellos, en los versículos 4 al 7 de este capítulo 2, ¿no? Y vamos a mirarlos en detalle, ¿no? Eran estas palabras persuasivas de algunos, ¿ya? Persuasivas, es decir, tratando de convencer. Luego, en los versículos 8 en adelante, era el luchar contra estas filosofías, ¿ya? Y luego viene el peligro del legalismo. Y finalmente, la lucha contra el ascetismo. Ahora bien, sin duda que estos elementos de lucha de Pablo y que él veía que eran una lucha con la Iglesia católica romana, con la Iglesia, con el movimiento de la sociedad de aquel tiempo y con el romanismo y otros elementos, no son tan ajenos hoy día, son también parte de la lucha que nosotros tendríamos en nuestro tiempo y tenemos que sentarnos y mirar, estudiar y analizar lo que vamos a ver. Ahora, Cristo es entonces la respuesta a esta filosofía. Mire lo que dice: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Como dije la semana pasada, la Odisea se encontraba muy cerca de Colosas, ¿no? Y uno puede mirar y ver allí lo que está pasando. Pero esta palabra que Pablo plantea, este conflicto, esto fuerte en la vida del apóstol Pablo, algunos lo traducen también y lo podrían traducir como una oración de la agonía. Es decir, Pablo está viendo que hay un gran peligro para la iglesia, que los creyentes estaban en gran peligro de ir en direcciones equivocadas, de ir por caminos, por bifurcaciones, ¿no? Equivocadas, confusas, no por el camino recto, sino por bifurcaciones que los llevarían y lo irían alejándose de Dios. Entonces, este peligro, esta situación es la que Pablo hace diciendo: esta es mi oración con dolor, con angustia, con preocupación, con inquietud, ¿ya? Entonces, este es el hecho por qué Pablo encuentra que la iglesia está en agonía. Cuando hablamos de la iglesia de Colosas, recordamos, ¿no? Allí en el libro de Apocalipsis, recordamos que era una iglesia tibia, ¿ya? Una iglesia no espiritual. Había una tibieza espiritual, no había fortaleza, porque habían perdido, ¿no? Habían retirado su mente, habían retirado su andar de el camino recto que Cristo le había planteado a través del mensaje del apóstol Pablo. Entonces ellos habían ido por estas bifurcaciones, como les decía recién. En lugar de ir por el camino recto, ellos tomaron otro camino. Y por lo tanto, al tomar otro camino, se van alejando del camino principal. Cuando usted va en una carretera y usted toma una ruta, usted sale de esta por una bifurcación, usted se va alejando de la ruta principal. Y esta ruta entonces se va haciendo más lejos cada vez. Y aunque avanzamos, sin embargo, usted se va por otro lado. Eso estaba pasando. Así es que cuando el apóstol Pablo se refiere a estos hermanos que nunca han visto mi rostro, ¿ya? Es decir, Pablo no había estado en Colosas, ¿no? En su segundo viaje misionero el Espíritu de Dios se lo prohibió, ustedes recordarán eso. Así que él se volvió y tomó otra ruta, se fue por el lado norte,
¿no? Tomó otra ruta. Entonces, cuando llega en su tercer viaje misionero ya, y ya caminando por aquella ruta del norte, por la cual ya estaba más familiarizado el apóstol, nos deja entonces con mediana claridad que él no había estado todavía con aquellos hermanos, por lo tanto no lo conocían. Ahora, mira lo que dice el texto 2 del capítulo 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, otra vez, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Cuando hablamos del corazón, lo que estamos haciendo es hablar de la totalidad del hombre interior, todo dentro de él. Por eso dice, lucho para que sean consolados sus corazones, es decir, sean ustedes consolados completamente. Al estar consolados los corazones, eso se externalizará, eso saldrá, eso se verá en su rostro. Cuando hay tristeza del corazón, nuestro rostro la refleja, nuestro cuerpo se pone cansino, se pone débil. Pero Pablo dice, lo que yo hago, oro a Dios, lucho agónicamente para que sus corazones sean consolados. Porque al ser consolado el corazón, eso se verá en lo externo, eso se verá en su rostro, eso se verá en su mirada, eso se verá en su caminar, en su andar, eso se verá en sus ganas de hacer y de trabajar, ¿no? Así es que la totalidad, Pablo estaba orando para que la totalidad de esa persona fuera consolado entero, que eso se reflejara en todo su ser, en todo su cuerpo, ¿ya? Esa es la idea de Pablo. Esa es la unidad que Pablo nos habla del cuerpo cuando estamos pensando en Dios. Ahora, consolados dice, y para que unidos en amor, unidos en amor es una... A ver, Pablo está hablando aquí de algo muy compacto, algo muy aferrado, ¿ya? Está hablando de una unidad que traería a unos y otros hacia este amor, ¿no es cierto? Este amor que estaba en el corazón les atraería a una unidad. El cuerpo de Cristo, la iglesia, debe ser una iglesia que esté unida. Quiero invitarles a que miremos un poco rápidamente lo que dice Pablo el Señor Jesús en su oración en el capítulo 17 del libro de Juan. Y quiero que leamos un poco allí. Mire, dice el texto, no ruego solamente por estos, por los que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, aquí estaban incluidos los 3.000 que se convirtieron con el mensaje del apóstol Pedro. Y estaban listos también los otros, y así toda la humanidad, todo el que se convirtiera a Cristo estaba incluido en esta oración. Dice, ¿cuál es la oración? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Unidad en lo estrecho, en lo compacto, en el hecho de que nada pueda separarlo, que por mucho que se intente sacar no es posible. Compacto, ¿ya? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es muy interesante, hermanos y amigos. ¿Por qué razón? Porque cuando la iglesia del Señor se mantiene en unidad, se mantiene compacta, se mantiene en amor, la gente que está afuera va a creer por el solo hecho del testimonio. ¿No? Por el solo hecho del testimonio. Por lo tanto, tiene que haber en nosotros una unidad certera, ¿no? Una unidad real, tan compacta que nada pueda, aunque intentemos sacarlo, nada pueda hacerlo. A eso se refiere, ¿no?
Un amor que les va a traer eso. Después de todo, obviamente una iglesia que no está unida, una iglesia que no está compactada, se quiebra el vínculo. Porque el vínculo perfecto, dice la palabra del Señor, es el amor. Lo que nos vincula, ¿no?, con nuestros hermanos no son nuestras profesiones, no son nuestra posición socioeconómica o nuestra pobreza. Lo que nos vincula con los hermanos es el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ya? El vínculo perfecto. Y eso hace entonces que usted y yo podamos vivir de esa forma, en este vínculo perfecto, para que nosotros podamos vivir según lo que Dios nos ha preparado, lo que Dios nos ha dado, para que usted, como dice la palabra del Señor aquí, en esta palabra del Señor, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con el vínculo perfecto de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús: yo en ellos, este vínculo más perfecto todavía, yo en ellos y tú en mí, ¿no? Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y luego en Colosenses, en el capítulo 3, vamos a mirarlo más adelante, pero vamos a echar una mirada ahora. Y sobre todas estas cosas dice: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si estamos viviendo en amor, entonces estaremos perfectamente unidos. ¿Para qué? ¿Para qué dice Pablo? Para que entonces, dice, para que alcancen todas las riquezas, ¿no? Otra revisión dice plena seguridad. Aquí dice comprensión. Pablo, en el escrito que nos trae Reina Valera, dice: para que sean consolados su corazón hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Otros hablan de plena seguridad, ¿no? Es decir, que ustedes, esto es como cuando, un barco o una embarcación va con vela, ¿no es cierto? Va el viento pegándole detrás, es decir, va navegando sin ninguna dificultad. Por lo tanto, llegará a puerto, avanzará. Esta embarcación, la iglesia, avanza cuando ella está en este vínculo perfecto, que es la unidad. La iglesia avanza cuando ella va en este vínculo perfecto, que es la unidad en Dios. Es decir, avanza a toda vela. Ahora bien, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, el misterio de Dios, de Cristo. Este es el significado, fíjense, a fin de conocer el misterio de Dios. Es decir, hay otra traducción, ¿no es cierto?, más apegada, diría yo, incluso al original, que dice el misterio de Dios, es decir, de Cristo. No el misterio de Dios y de Cristo, como lo traduce aquí Reina Valera, ¿no es cierto?, que dice a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí dice el misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hablar del misterio de Dios y hablar del misterio de Cristo es exactamente lo mismo, porque Cristo es Dios y no nos debe caber ninguna duda de él. Entonces, para ir pensando en esto, ¿cuál es este misterio de Dios en Cristo? Como ya dijimos, ¿no es cierto?, la iglesia habría de alcanzar en Cristo el misterio de la salvación. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el real misterio para muchos.
los judíos, los griegos, los esclavos, ¿no? Los libres, todos frente a Dios, frente a la salvación, somos exactamente iguales. No hay ninguna diferencia en nosotros. Es más, dice, el mismo espíritu que entró en los judíos que creen, entrará también en los gentiles que creen, entrará en los esclavos que creen y entrará en los libres que creen. No hay otro espíritu, no hay un espíritu nuevo, distinto para los judíos que para los gentiles. Todos son iguales. De la misma manera, entonces, el Espíritu Santo ha realizado este hecho maravilloso, ¿no? Entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, esto es lo que trae unidad. El Espíritu de Dios unifica a la iglesia del Señor, ¿no? Luego, en el texto 3, dice, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, todo lo que necesitamos, amigos y hermanos, todo lo que necesitamos está en Cristo. No necesitamos otra cosa. Todo está en Cristo, ¿no? Si hay algo de lo que tenemos que estar absolutamente convencidos, que todo lo que necesitamos está en Cristo. No nos debe caber ninguna duda. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Fíjese, el versículo 4 dice, esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Ahora Pablo llega a tratar el tema de esta filosofía, de estos planteamientos filosóficos, ¿no? Estas palabras persuasivas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pensamientos, estas palabras filosóficas han sustituido el mensaje real de la palabra del Señor. Y las iglesias se han desviado de la verdad. Se han desviado del camino correcto, se fueron por la bifurcación, ¿no? Entonces, ha llegado a ser para ellos más importante asuntos relacionados con la sociedad que con la palabra del Señor. Y eso, por supuesto, que constituye un gran conflicto, ¿no? Y era el mismo problema en Colosas y en la Odisea. Así es que se hace esto débil. Esta iglesia, fíjense que la iglesia de la Odisea, que estaba tan cerca de Colosas, ¿no? Y que lleva incluso a la extinción de la iglesia en Colosas, ¿no? Nos lleva a mostrar que era la peor condición. Es verdad que una iglesia había dejado su primer amor, otro que decía que era rico, pero en realidad es pobre, miserable, dice el texto. Pero esta era una iglesia fría, es una iglesia tibia, una iglesia que se encuentra en la peor de sus condiciones, ¿no? Era una iglesia, estos sectores eran lugares que tenían cierta posición económica y estaban bien, se jactaban incluso de sus riquezas, pero en realidad eran iglesias espiritualmente muertas. Y se producía esta tibieza. Por eso que el Señor dice, yo los vomitaré de mi boca. Entonces Pablo dice, hermanos, no se dejen engañar. Y esto trae a nuestra memoria lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas. Y quiero llevarles un poquitito nomás ahí a Gálatas, capítulo 3, un texto que ustedes conocen muy bien y que lo han mirado en otros momentos. Pero Gálatas en el capítulo 3, Pablo, que les había predicado el Evangelio, les dice ahora, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿no? Como crucificado? Pablo dice,
Aquí es donde el corazón de Pablo se duele tan grandemente, porque él dice, hermanos, no entiendo, no logro comprender cómo es que ustedes que conocieron a Cristo, que ustedes que oyeron, sintieron, vivieron, pensaron, vieron, escucharon, comprendieron el mensaje de la salvación, ustedes que atendieron a ese mensaje, ustedes que lo comprendieron a cabalidad, ¿quién los fascinó? ¿Quién les habló con palabras tan persuasivas como las que está diciendo aquí en Colosenses? Con estas palabras tan persuasivas, ¿no es cierto? Con un lenguaje tan extraordinariamente maravilloso que logró cautivarlos, hermanos, dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cautivó con su palabrería? Ustedes que ya habían conocido a Jesús, el Salvador, ustedes que conocían de Jesús como el que había sido sacrificado y muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Pero lograron engañarlos. Y Pablo dice, hermanos, es una insensatez, es una necedad. ¿Quién logró hacer esto en ustedes? ¿Quién logró tratarlos de esa manera? Dice, ustedes no se dejen engañar con palabras persuasivas. Le dice a los hermanos de Colosa, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Por favor, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, no se dejen engañar. Tengan cuidado. No se les advierte a los creyentes, no solo a los creyentes de ese tiempo. Hoy día también, hermanos. En este tiempo también, amigos. Aparecen personas con una historia extraordinaria y nos cuentan un cuento que uno queda maravillado, como cuando usted escucha de alguien que quiere hacerle un fraude y quiere confundirlo y le cuenta una historia y usted queda tremendamente fascinado. Tenga cuidado. Pablo dice que nadie logre llegar a ustedes, como les dice a los Gálatas. Ustedes son insensatos. Es una necedad. Una necedad. ¿Cómo es posible, dice Pablo a los hermanos de Galacia, ustedes que ya habían oído y conocido, para leer un poco más, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación, ustedes que estaban seguros, ustedes que estaban ya hechos, ustedes que habían creído y que la verdad de Jesús, la resurrección de Cristo, ya había sido presentada. Y dice Pablo, son tan necios ustedes, que habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo entendido, van a terminar ahora en cuestiones humanas, carnales, que no satisfacen, que no llenan, que no alimentan. Y luego dice en el versículo 5 de este capítulo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo dice, hermanos de Colosa, a pesar de todo, me he enterado de que a pesar de esas palabras persuasivas a las que le digo que no se dejen engañar, he sabido que ustedes se mantienen firmes. He sabido que ustedes se mantienen todavía firmes, ¿no? Cuando habla de este buen orden, la idea es estar alineado por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como bautistas, amigos, tenemos principios. Y uno de esos principios es que nuestra única regla de fe y de práctica es la Biblia. No hay otro libro que guíe nuestra vida. La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. En otras palabras, o en palabras sencillas, la Biblia, como lo decimos otras veces, la Biblia lo dice, lo creemos.
Si la Biblia lo dice, lo practicamos. Porque la Biblia es nuestra única regla de fe. Ella nos marca el rumbo, el camino recto, como decíamos recién. Ella es la que nos señala el camino. La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Lo que practicamos tiene que ver con la palabra de Dios, no con lo que a alguien se le ocurrió. No seamos insensatos, no seamos necios. Que nadie nos engañe. Dice Pablo, hermanos, que nadie los engañe con palabras persuasivas. Oh, Gálatas, no sean insensatos. ¿Cómo va a venir alguien a contarles una historia distinta y ustedes la creen? ¿Acaso no recuerdan lo que les hemos enseñado? ¿Acaso no recuerdan el mensaje que les hemos dado? ¿Acaso no recuerdan cómo les presentamos a Jesucristo el crucificado y ustedes ahora vienen a cambiar eso? No es posible. No. Hay un buen orden y ese buen orden está dado por la palabra de Dios. Es que los creyentes deben estar manteniendo firme en la palabra de Dios. Hermano, usted no tiene que dejarse engañar por nada ni por nadie. Pablo diría, aunque venga un ángel del cielo y les predique un evangelio distinto, les enseñe una palabra distinta, sea maldito. No hay un evangelio distinto. No hay un evangelio diferente del que ya les hemos anunciado. Sigo leyendo las cosas del apóstol Pablo. Dice, ¿cómo es posible? ¿Tan necios son? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Dice, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué es que el Espíritu de Dios actúa en ustedes? ¿Lo hace por causa de simplemente por la práctica de la ley? ¿O es por vuestra fe en Jesucristo? ¿En razón de qué es que vuestra salvación será real? ¿En razón del cumplimiento de la ley? No es posible, porque no es posible cumplir la ley desde la perspectiva humana. Pablo dice, es la fe. Entonces, ¿cómo es? Que habiendo comenzado por la fe, ustedes van a comenzar por la carne, van a terminar en la carne. Tengamos cuidado, dice Pablo, tengamos cuidado. Hay un orden y ese orden está dado por la palabra del Señor. Entonces luego dice, pero una palabra con firmeza, ¿no? Este término significa que nada nos mueva, que nada nos lleve de un lado para otro. Nada. Sino simplemente que nosotros nos mantengamos firmes. Que nada nos lleve, que nada nos cambie. Por eso que Pablo les dice a los hermanos de Corinto, hermanos míos, ¿no? Amados, dice, estad firmes, dice, les plantea, ¿no? Hermanos míos, así que hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Esta iglesia, la iglesia de Colosa, tenía esta característica de ser una iglesia que manifestaba y que había en ella firmeza y estabilidad. Eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros, a usted y a mí, como personas que creen lo que la palabra de Dios enseña con firmeza. Hermanos, hay cosas que son intransables en nuestra vida como cristianos, como el hecho de lo que dije recién, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Es intransable la divinidad de Jesucristo, que Dios se anonadó, se vistió de hombre para venir a nosotros. Es intransable que solo la fe en Cristo nos salva. Es intransable que la resurrección de Cristo es la primicia de que nosotros un día resucitaremos para ir a la gloria eterna con Él. No transamos en eso. Es imposible hacerlo. Porque allí está la base, allí está lo sólido de nuestra fe. Y tenemos que mantenernos así, en la solidez de la palabra. Por tanto, dice Pablo,
de la misma manera como ustedes recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. Es decir, vivan de acuerdo a su fe. Vivan de acuerdo a su fe. Anden de una manera que sea consistente, que sea sólida, que cuando los demás vean en ustedes, los vean como a hombres y mujeres de fe. Consistencia, ¿no? Muchos creen que simplemente la vida cristiana es una cuestión de simplemente vivir tranquilos. No, hay solidez, hay firmeza, hay estabilidad. El creyente no es, como dice la palabra del Señor, como niños fluctuantes de un lado para otro, que hoy día están aquí, que mañana están acá, que un día están en un lugar, que otro día están en otro lugar, que un día están en una iglesia y que otro día están en otra. No, porque entonces nos confundiremos. No tenemos que ir a la iglesia, hermanos míos. No tenemos que ir a la iglesia simplemente a menos que tengamos un conflicto muchas veces. Pero tenemos que ir a la iglesia porque recibimos palabra del Señor. No podemos ser como niños fluctuantes, que un día creemos una cosa, pero que mañana creemos otra. Lo que habéis visto y oísteis en mí, dice Pablo, esto haced. Hermanos, actuemos, vivamos y hagamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a llegar hasta aquí hoy día. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado para estudiar tu palabra. Bendícenos en esta semana, Señor, que la gracia de tu Espíritu sea sobre nosotros. Haz que nuestra fe sea sólida, arraigada, fundamentada en ti, en tu palabra maravillosa y preciosa para nosotros. Guía nuestra vida para que no vivamos conforme a lo que tú tienes en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.